Lunes 11 de noviembre. Amanecer húmedo y encapotado. La bahía tiene un aspecto viscoso, pero el tiempo es lo bastante apacible para que prosigan las reparaciones a bordo del Propetes, loado sea Neptuno. Una nueva vela de mesana está siendo izada en su lugar mientras escribo. Un poco después, mientras Henry y yo desayunábamos, llegó el señor Evans como una exhalación e insistió a mi amigo para que fuese a atender a una vecina que vive enclaustrada, una tal viuda Braiden, que se había caído del caballo en un terreno pedregoso. La señora Evans ya estaba al cuidado de la mujer y temía que su vida estuviese en peligro. Henry agarró su botiquín y salió sin más dilación. Me ofrecí a acompañarlo, pero el señor Evans me rogó que fuese comprensivo. La paciente le había hecho prometer que nadie, salvo un médico, habría de verla impedida. Walker, que había pegado la oreja, me dijo que ningún individuo del sexo masculino había franqueado el umbral de la casa de la viuda desde hacía 20 años. Esa vieja cerda frígida, declaró, debe de tener un pie en la tumba para dejar que la sobe semejante matasanos. Los orígenes de los Moriori de Rekoju, nombre autóctono de las islas Chatham, siguen siendo un misterio. El señor Evans se muestra convencido de que descienden de los judíos expulsados de España y cita como prueba sus narices aguileñas y su rictus burlón. La teoría preferida del señor de Arnock, según la cual los Moriori fueron en su día maoríes que naufragaron a bordo de sus canoas en estas islas remotísimas, se basa en semejanzas lingüísticas y mitológicas y posee, por tanto, un mayor valor lógico. Lo que es cierto es que, tras siglos o milenios de aislamiento, los Moriori llevaban una vida tan primitiva como la de sus desdichados primos de la tierra de Van Diemen. El arte de la construcción naval, a excepción de rudimentarias balsas de ramas trenzadas para cruzar los estrechos entre las islas, y el de la navegación cayeron en desuso. Que el globo terráqueo albergaba otras tierras, holladas por otros pies, era algo que los Moriori no sospechaban ni por ensoñación. Su lengua, de hecho, carece de la palabra raza, y Moriori significa simplemente gente. Tampoco practicaban la cría de animales. En estas islas jamás hubo mamífero alguno hasta que un ballenero de paso abandonó deliberadamente unos cerdos con el objeto de que proliferasen. En su estado virginal, los Moriori se alimentaban de los frutos de la naturaleza, recogían moluscos pagua, pescaban cígalas, robaban huevos de aves, cazaban focas, recogían algas y excavaban la tierra en busca de larvas y raíces. Hasta ahora los Moriori no eran sino una versión local de esos salvajes de falda de lino y capa emplumada que habitan los cada vez más raros puntos ciegos del océano aún no civilizado por el hombre blanco. La vieja pretensión de singularidad de Rekoju, sin embargo, reside en su excepcional credo pacífico. Desde tiempo inmemorial, la casta sacerdotal de los Moriori dictaba que quienquiera que derramase sangre humana aniquilaría su propio mana, esto es, su honor, su valía, su posición social y su alma. Ningún Moriori jamás daría cobijo, alimento, conversación, ni tan siquiera una ojeada a la persona non grata. Si el homicida condenado al ostracismo lograba sobrevivir al primer invierno, la desesperación que le provocaba la soledad
era tal que por lo general lo empujaba hasta un precipicio del cabo Young, donde se quitaba la vida. Imagínense, nos instó el señor de Arnoc, 2000 salvajes, según la estimación más verosímil del señor Evans, que consagran el no matarás de palabra y obra y que conciben una carta magna oral para crear una armonía desconocida en cualquier otro lugar durante los 60 siglos transcurridos desde que Adán probó el fruto del árbol del conocimiento. La guerra era un concepto tan ajeno a los Moriori como el telescopio a los pigmeos. La paz, no un hiato entre dos guerras, sino milenios de paz imperecedera, ha gobernado estas islas remotas. ¿Quién puede negar que la antigua Recoju fue más similar a la utopía de Tomás Moro que nuestros estados de progreso gobernados por reyesuelos sedientos de guerra en Versalles y Viena, en Washington y Westminster? Aquí, declamó el señor de Arnoc, y sólo aquí existió en carne y hueso esa inaprensible fantasía del buen salvaje. De camino al Musket, Henry confesó: nunca me atrevería a calificar de buena una raza de salvajes tan atrasados que no saben ni arrojar una lanza como Dios manda. La paz es como el cristal. Si se golpea repetidamente, termina mostrando su fragilidad. El primer golpe que se llevaron los Moriori fue el de la bandera de la Unión, que en nombre del rey Jorge plantó en la hierba de Skirmish Bay el teniente de navío Broughton, del Chatham, un navío de su majestad, hace justo 50 años. 3 años después, el descubrimiento de Broughton figuraba ya en las cartas de navegación de las agencias de Sídney y Londres, y un puñado de colonos, entre los que figuraba el padre del señor Evans, marineros naufragados y convictos en desacuerdo con la oficina colonial de Nueva Gales del Sur acerca de los términos de su confinamiento, cultivaban calabazas, cebollas, maíz y zanahorias. Estos productos se los vendían después a los cazadores de focas, segundo golpe a la independencia de los Moriori, que vieron defraudadas sus esperanzas de prosperidad cuando la espuma marina se tiñó de sangre de foca. El señor de Arnoc ilustró los beneficios con el siguiente cálculo: una sola piel alcanzaba los 15 chelines en Cantón, y esos cazadores de focas juntaban más de 2000 pieles por barco. Pocos años después solo quedaban focas en los escollos más alejados y los cazadores también tuvieron que dedicarse a plantar patatas y criar ovejas y cerdos en una escala tal que hoy en día las Chatham reciben el sobrenombre de la Granja del Pacífico. Estos granjeros advenedizos artigan la tierra con fuegos que siguen ardiendo bajo la turba durante muchas estaciones, provocando períodos de sequía que vienen a sumarse a las demás calamidades. El tercer golpe a los Moriori se lo propinaron los balleneros, que actualmente hacen escala en Ocean Bay, Waitangi, Owenga y Te Wakaru, en un número cada vez mayor para carenar los cascos, llevar a cabo reparaciones y descansar. Los gatos y las ratas de los balleneros se multiplicaron como las plagas bíblicas y devoraron los pájaros de madriguera, cuyos huevos eran tan valiosos para la dieta de los Moriori. En cuarto lugar, esas enfermedades variopintas que parecen mostrar preferencia por las razas más oscuras en cuanto se les aproxima la civilización blanca, diezmaron más, si cabe, el censo aborigen. Con todo, los Moriori podrían haber resistido todas estas desdichas de no haber sido por las informaciones que llegaron a Nueva Zelanda, las cuales ofrecían una imagen de las Chatham como si se tratasen de una auténtica tierra de Canaán, rica en lagunas repletas de anguilas,
caletas tapizadas de crustáceos y habitantes que no concebían ni el combate ni las armas. A oídos de los Ngati Tama y de los Ngati Mutunga, dos clanes de los maoríes Taranaki, Te Ati Awa, la genealogía maorí, asegura el señor de Arnok, es tan intrincada como esos árboles genealógicos tan reverenciados por la pequeña nobleza europea, hasta el punto de que cualquier niño de esa raza iletrada es capaz de citar al instante el nombre y título de su tatarabuelo. Esos rumores sonaban como la justa compensación por los territorios ancestrales que acababan de perder en las recientes guerras del Mosquete. Enviaron espías para poner a prueba el coraje de los Moriori, infringiendo sus tabúes y profanando sus lugares sagrados. Los Moriori reaccionaron a tales provocaciones según el imperativo de nuestro Señor, es decir, poniendo la otra mejilla, y los sacrílegos regresaron a Nueva Zelanda con la constatación del aparente apocamiento de los Moriori. Los conquistadores maoríes, todos tatuados, encontraron su armada, siquiera compuesta por una sola embarcación, en la persona del capitán Harewood, del bergantín Rudney, quien, a finales de 1835, accedió a transportar en 2 viajes a 900 maoríes y 7 canoas de guerra a cambio de patatas, armas de fuego, cerdos, una inmensa partida de lino tratado y un cañón. El señor de Arnok se encontró a Harewood hace 5 años en una taberna de Bay of Islands, hecho un pordiosero. Al principio negó ser el mismo Harewood del Rodney, pero luego juró que lo habían obligado a transportar a los salvajes, aunque sin aclarar de qué modo le fue impuesta esa obligación. El Rodney zarpó de Port Nicholas en noviembre, pero su cargamento pagano de 500 almas entre hombres, mujeres y niños, todos hacinados en la bodega durante los 6 días de travesía, inmersos en vómitos y excrementos y sin la más mínima provisión de agua, llegó a la ensenada de Wangatete, en unas condiciones tan precarias que, de haberlo querido, hasta los Moriori habrían podido masacrar a sus belicosos primos. En vez de eso, los buenos samaritanos prefirieron compartir la menguada abundancia de Recoju y, antes que destruir su mana derramando sangre humana, atendieron a los maoríes enfermos y moribundos hasta que se repusieron. No era la primera vez que llegaban maoríes a Recoju, explicó el señor de Arnok, pero nunca se habían quedado. Luego los Moriori dedujeron que esos colonizadores también los dejarían en paz. Su generosidad se vio recompensada cuando el capitán Harewood volvió de Nueva Zelanda con 400 maoríes más. Esta vez los forasteros empezaron a reivindicar la propiedad de la isla apelando al Takaji, un ritual maorí que viene a significar pisar la tierra para poseerla. La vieja Recoju fue, por tanto, dividida, y a los Moriori se les informó de que ahora eran vasallos de los maoríes. A comienzos de diciembre, una docena de nativos protestaron y fueron asesinados a hachazos como si tal cosa. Los maoríes demostraron ser alumnos aventajados de los ingleses en el siniestro arte de la colonización. La isla de Chatham encierra en su interior una extensa laguna de agua salada, Tewanga, suerte de mar interior que ve su volumen aumentado por el océano durante la pleamar a través de los labios de la laguna, situados en Te Aguapatiki. Hace 14 años, los Moriori celebraron en ese lugar sagrado una asamblea que duró 3 días a fin de responder a la siguiente pregunta: ¿el derramamiento de sangre maorí
¿conllevaría inevitablemente la destrucción del propio maná? Los más jóvenes arguyeron que la doctrina de la paz no era aplicable a forasteros caníbales de los cuales los antepasados Moriori nada podían haber sabido. Los Moriori debían matar o ser muertos. Los ancianos llamaron al apaciguamiento. Mientras protegiesen el maná junto con su tierra, los dioses y antepasados los librarían de todo mal. Abrazad al enemigo, clamaban los ancianos, para evitar que os golpee. Abrazad al enemigo, parafraseó Henry, para sentir su puñal haciéndoos cosquillas en los riñones. Ese día ganaron los ancianos, pero poco importó. Cuando los maoríes están en inferioridad numérica, nos contó el señor de Arnoch, toman la delantera atacando primero y con extrema violencia, como podrían atestiguar muchos desafortunados británicos y franceses desde sus tumbas. Los Nati Tama y los Nati Mutunga también se reunieron en consejo. Al volver de la asamblea, los Morioris se encontraron una serie de emboscadas y una noche de infamia que excedía la peor de sus pesadillas. Masacre, aldeas incendiadas, rapiña, hileras de mujeres y hombres empalados en las playas, niños escondidos en agujeros, rastreados y descuartizados por perros de caza. Con la vista puesta en el mañana, algunos caciques solo asesinaron lo bastante para infundir en los supervivientes una obediencia nacida del terror. Otros no fueron tan comedidos. En la playa de Waitangi 50 Moriori fueron decapitados, fileteados, envueltos en hojas de lino y asados en un gigantesco horno de tierra con ñames y boniatos. Menos de la mitad de los Moriori que habían visto el último anochecer de la vieja Rekoju seguían con vida cuando despuntó el amanecer maorí. Hoy quedan menos de 100 Moriori de pura sangre, dijo apesadumbrado el señor de Arnoch. Sobre el papel, ya hace años que la corona británica los liberó del yugo de la esclavitud, pero a los maoríes les traen sin cuidado los papeles. Estamos a una semana de navegación de la casa del gobernador, pero su majestad no tiene ninguna guarnición en las Chatham. Le pregunté por qué los blancos no les habían parado los pies a los maoríes durante la matanza. El señor Evans ya no dormía más, ni estaba tan sordo como yo creía. ¿Ha visto alguna vez guerreros maoríes excitados por la sangre, señor Ewing? Le dije que no, pero seguro que ha visto tiburones excitados por la sangre, ¿verdad? Le dije que sí. Muy bien, pues imagínese un cordero ensangrentado que patalea en un bajío infestado de tiburones. ¿Qué se puede hacer? ¿Quedarse fuera del agua o intentar pararles las mandíbulas a los tiburones? No teníamos alternativa. Por supuesto que ayudamos a los que llamaron a nuestra puerta. Nuestro pastor Bernabé era uno de ellos, pero si esa noche nos hubiésemos aventurado a salir, jamás habríamos vuelto. Piense usted que por aquel entonces en Chatham los blancos éramos menos de 50, mientras que los maoríes eran 900. Los maoríes pueden vivir al lado de los paqueja, pero nos desprecian. No lo olvide. ¿Cuál es la moraleja? La paz, por más preciada que sea a los ojos de nuestro Señor, es una virtud esencial solo si el vecino comparte la misma creencia. Noche. El nombre del señor de Arnoch no es muy querido en el Musket. Un negro blanco, un bastardo de sangre mestiza, me dijo Walker. Nadie sabe exactamente qué es. Sux, un pastor manco que vive bajo la barra, jura que nuestro amigo es un general bonapartista que se esconde aquí bajo una identidad falsa. Otro jura que se trata de un polaco. La palabra Moriori tampoco es muy querida.
un mulato maorí, borracho, me contó que toda la historia de los aborígenes era fruto de la fantasía de ese viejo luterano loco, y que el señor de Arnott va por ahí predicando su evangelio moriori solo para legitimar su propia y fraudulenta reivindicación territorial contra los maoríes, los verdaderos dueños de Chatham, que van y vienen con sus canoas desde que el mundo es mundo. James Coffey, un criador de cerdos, sostiene que los maoríes le hicieron un favor al hombre blanco exterminando otra raza de salvajes para hacernos hueco, y añadió que los rusos adiestran de manera parecida a los cosacos para que les ablanden las pieles siberianas. Discrepé. Nuestra misión debería ser civilizar a las razas oscuras mediante la conversión, no la aniquilación, pues la mano de Dios también los había creado a ellos. Todos los marineros presentes en la taberna se me echaron encima por mis paparruchas sensibleras de yanqui. Hasta el mejor de esos salvajes merece morir como un cerdo, gritó uno. El único evangelio que los negros entienden es el del látigo. Y otro más. Por lo menos los británicos hemos abolido la esclavitud en nuestro imperio, cosa que no puede decir ningún americano. La postura de Henry era, en el mejor de los casos, ambigua. Después de años de trabajo con misioneros, he llegado a la conclusión de que sus esfuerzos no hacen sino prolongar 1 o 2 décadas las agonías de una raza en vías de extinción. El labriego compasivo mata al fiel caballo que se ha hecho demasiado viejo para trabajar. Como filántropos que somos, no deberíamos aliviar el sufrimiento de los salvajes acelerando su desaparición. Piensa en tus pieles rojas, Adam. Piensa en los tratados que los americanos derogáis y rompéis una y otra vez. Desde luego, sería más humano y más honrado darles un golpe en la cabeza y zanjar la cuestión de una vez por todas, ¿no te parece? Hay tantas verdades como hombres. De vez en cuando alcanzo a vislumbrar una verdad más verdadera, escondida entre simulacros imperfectos de sí misma, pero en cuanto me acerco, se agita y se hunde más si cabe en la espesa ciénaga del disenso.